Hola, pues te saludamos nuevamente desde aquí, de este tu canal, El Discipulado. Y como siempre, pues refrendamos el objeto de nuestro canal. Y el objeto de nuestro canal es, pues, como siempre, eh, propagar la sana doctrina de Dios. Hemos dicho en muchas oportunidades, mis hermanos, que aquí nos están siguiendo, de que hoy en día, pues, los tiempos en los cuales estamos viviendo, pues, son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, por los cuales yo te advierto, querido hermano, que tengas mucho cuidado, que te metas en oración, porque ciertamente puede ser que te confundan de una u otra manera y no sea que tú desvíes tu camino, el camino que es para nuestro bendito Señor Jesucristo. Como siempre, todo lo ponemos en las manos de nuestro Señor, y por eso yo te ruego a ti, hermano, que me estás escuchando a través de este video, que por favor juntos nos unamos en oración y que le digamos a nuestro Padre que está en los cielos: Padre misericordioso, Padre santo, tenemos hambre, papadito lindo. Anhelamos el alimento que viene de los cielos. Anhelamos el maná que tú envías para que nosotros seamos alimentados. Tu palabra dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos tu palabra como está escrita, Señor. Y también, papadito lindo, declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que somos tierra fértil, que somos tierra fructífera, que estamos, Padre, en el nombre de Jesús, echando la buena semilla en buena tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos, como está escrito, que el Espíritu del Señor mi Dios está sobre mí, porque mi Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas noticias a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a predicar el año favorable de la buena voluntad del Señor. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como tú lo dijiste, Cristo Jesús, Señor nuestro, que este día se ha cumplido esta palabra. Esta palabra ha tenido su fiel cumplimiento en nuestras vidas y lo declaramos y lo desatamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, hermano, te enviamos una bendición, un saludo, y te instamos, hermano, que nos ayudes a este ministerio, que es el ministerio del discipulado, para que la buena doctrina pueda ser expandida, mis hermanos. Comparte este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal para que podamos tener cada día más suscriptores, por ende tengamos pues más hermanos y amigos que expanden la buena doctrina. Sé tú un expansor de la sana doctrina de Dios. Sé tú un vaso de bendición y de honra de nuestro Dios santo. Así que te bendecimos, hermano, y pues tomando en cuenta, mis amigos y mis hermanos que nos escuchan a través de este video, pues quiero comentarles que en esta semana pues he tenido en vastedad pues muchos soliloquios en mi cabeza, con los cuales yo he pensado y he meditado, incluso en las madrugadas, que muchas veces me pongo a ver la palabra, me pongo a leer la palabra, y el Señor me hace pues meditar en su palabra, y ciertamente tengo su palabra en mi cabeza y he estado meditando con respecto a la naturaleza de nuestro Dios, mis hermanos. Oigo en los púlpitos, oigo las personas y hablan de Dios, pero en realidad no lo conocen. Y quiero decirte, hermano, que este mundo no conoce al Dios verdadero. Menos conoce a Cristo Jesús, el que fue enviado por nuestro Padre que está en los cielos. Y muchas veces, pues, se propaga de alguna forma una imagen
de un Dios que no es nuestro Dios realmente. Yo no sé si tú estás seguro del Dios que tú tienes. Yo no sé si tú estás seguro de tu vida espiritual, a quién le sirves. Si tú crees que a la larga lo que tú haces en esta vida, para la obra de Dios, para la expansión de su palabra, en realidad es de beneficio. En realidad es algo que haces vanamente. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu cabeza, pero yo te quiero decir que precisamente por eso es que nosotros estamos aquí utilizando esta plataforma. Porque tenemos angustia en nuestros corazones. Porque escuchamos, mis hermanos, las doctrinas, los anatemas que se predican. Y nos duele en nuestro corazón, mis hermanos, porque muchas veces las personas son confundidas. Y muchos incluso se ponen en la entrada de la puerta y ni entran ni dejan entrar. Y ciertamente pues es mucha la mies y pocos son los obreros. ¿Por qué hablo de esto, mis hermanos? Sencillamente porque quiero dejar en claro que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios eterno. ¿Qué significa que es un Dios eterno? Que es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por lo tanto, su naturaleza no es cambiante, mis hermanos. Sigue siendo la misma. Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ese mismo Dios que se le presentó a Abraham, ese mismo Dios que se le presentó a Elías, ese es nuestro Dios. También quiero decirte que nuestro Dios tiene el control de absolutamente todo. Y otra cosa, hay una total sapiencia en nuestro Dios. ¿Qué significa? Que no hay absolutamente nada. Óigalo bien, óigalo bien. Y estoy siendo puntual en esto. No hay absolutamente nada que no sepa Dios. Y también hay otra cosa bien importante. El Señor es el Señor de las edades. Por lo tanto, el Señor conoce y sabe perfectamente qué pasó en el pasado, qué pasó en el futuro y qué es lo que está pasando en el presente. Nuestro Dios es un Dios eterno, un Dios maravilloso. Yo quisiera enfocarme, mis hermanos, tomando en cuenta esto que estamos hablando como un pequeño preámbulo a nuestro tema. Yo quisiera enfocarme en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 1. Y a mí me gustaría que este capítulo pudiéramos estudiarlo de una manera tesonera, ya que realmente lo amerita. Toda la palabra de Dios amerita que nosotros tesoneramente lo escudriñemos y nos metamos de cabeza, porque este libro tiene espíritu y las palabras tienen espíritu. Y mire lo que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el libro de Juan, capítulo 17. Y antes quiero decirte algo. Cristo Jesús estaba pues a un paso de cumplir su propósito, que era ser sacrificado como Cordero de Dios. El propósito que Cristo tuvo fue haber sido sacrificado como un Cordero de Dios. Quiero decirte, y lo hemos dicho muchas veces en este canal, mis hermanos, nosotros como personas, tenemos un propósito. Muchas veces nuestro propósito es conforme para la honra y gloria de Dios, es conforme la obediencia que nosotros tenemos para con nuestro Dios. Y muchas veces nuestro propósito es por ejemplo, como el caso de Judas, que era un hijo de perdición. Pero igual, la voluntad de Dios se cumple. Y esto nos lleva a una premisa más de la que hoy estamos desarrollando, mis hermanos.
ni siquiera una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de nuestro Dios. Y cualquiera me diría, pero eso no está escrito en la palabra del Señor. Sí, no está escrito en la palabra del Señor, pero sí podemos leer desde Génesis hasta Apocalipsis que Dios es el único que dice qué se hace y qué no se hace. Que Dios es el único que pone el querer como el hacer. Que es Dios el que tiene el control de absolutamente todo y tiene un plan perfecto que se cumple como un reloj. En este caso, mis hermanos, quiero que veamos lo que es el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Y entonces que leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifícate a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Hermanos, desde que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, hay un propósito en nosotros, mis hermanos. Y si hay un ejemplo que nosotros podemos poner, una ejemplificación total para que nosotros aprendamos y conozcamos más o menos cuál es o cómo es que el propósito de Dios se da en nuestras vidas, solo es que veamos la vida de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cristo Jesús, desde el momento que fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, su madre, desde ese momento, desde antes, ya tenía un propósito nuestro bendito Señor Jesucristo. Cristo Jesús vino a esta tierra y siendo Él Hijo de Dios, siendo Él estando sentado a la diestra del Padre, y ahí con el Padre y el Espíritu Santo juntos decían: hagamos al hombre. Y juntos estaban haciendo la tierra. Ahí estaba Jesús con toda su gloria. Y los querubines le decían: santo, 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 santo es el Señor. El Cordero es digno de toda alabanza, de toda adoración. Y sin embargo, Cristo Jesús se hizo a sí mismo Cordero. Cordero. Y así vino a esta tierra como un propósito. El propósito era sencillamente llegar a la cruz del Calvario, para que en ese momento, después de una vida de 33 años, una vida perfecta, sin pecado, sin mancha, sin arruga, sin absolutamente ninguna tacha, Cristo Jesús fue perfecto en su caminar y en ningún momento pecó. Es el único hombre que se ha parado en esta tierra y que no ha pecado. Ese era nuestro Cristo Jesús. Pero era necesario, porque había un propósito, porque gracias a eso Él era el único ser de toda la creación de Dios. Solo Él podía llevar a cabo este objeto, este procedimiento. Solo Él lo podía llevar a cabo, y era llegar a la cruz del Calvario. El propósito de Cristo Jesús se cumplió a cabalidad, mis hermanos. La única diferencia con nosotros era que Cristo Jesús ya conocía. Tenía una omnisciencia. O sea que Él ya conocía, él ya lo sabía todo. Y sabía perfectamente a dónde iba. Y sin embargo, seguía caminando como cordero directamente al matadero. Sabía lo que le esperaba. Muchas veces nosotros, mis hermanos, no sabemos que tal vez nos esperan, que tal vez tenemos 1 o 2 o 3 días de vida. No sabemos cuándo Dios nos va a quitar la vida. No sabemos hasta cuándo Dios ha dispuesto que nosotros vamos a vivir. No lo sabemos.
Y por ende actuamos en consecuencia, porque no nos imaginamos que probablemente el día de mañana moriremos. Y por ende nosotros hacemos planes y nos comprometemos. Probablemente nos metemos a sacar un carro, nos metemos a sacar una casa, 10, 15 años, y probablemente no sabemos si vamos a vivir. Y creemos que porque contamos con una cierta juventud, y creemos que probablemente somos jóvenes y vamos a vivir muchos años, pero no sabemos que el único que tiene la última palabra y que ya determinó desde mucho antes de que nosotros naciéramos el día de nuestra muerte, era nuestro Dios. Sin embargo, Cristo Jesús sí conocía, sí lo sabía, porque Él lo sabía todo, porque Él era Dios, el Hijo de Dios. Y sin embargo, Él se sujetó, y sin embargo, Él decidió por voluntad propia caminar como un hombre. Sintió frío, sintió hambre. Dice que cuando Jesús fue llevado al desierto a los 40 días, tuvo hambre, como una persona común y corriente. Alguien decía por ahí, es que lo que pasa es que Jesús, cuando estuvo en el desierto, pudo sobrevivir los 40 días, porque Él estuvo tomando agua, porque dice en los evangelios que Él ciertamente estuvo 40 días y que a los 40 días tuvo hambre, pero no dice que tuvo fe. Hermanos, el que dice eso es porque sencillamente no sabe y no conoce cuál era la verdadera naturaleza de Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. La honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, y por eso yo no me canso de predicar a ese Cristo sobrenatural, a ese Cristo Hijo de Dios, a ese Cristo que caminó y que el pecado nunca pudo reinar en su vida, jamás pudo vencer al pecado. Pudo vencer a este mundo, hermanos. Y en una cierta oportunidad hablábamos con relación al mundo, mis hermanos. Y a mí me llama la atención porque Cristo Jesús les dijo a sus discípulos: en este mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, porque yo ya he vencido a este mundo. ¿Quién es este mundo? ¿Qué es este mundo? Yo me tomé la libertad, mis hermanos, de hacer un pequeño concepto con respecto a lo que es el mundo. Y ciertamente, según lo que yo pude recapitular, es que el mundo es un conjunto de ideas, conceptos, costumbres, convencionalismos sociales, ordenamientos y hasta escenarios históricos y religiosos enmarcados en una jurisdicción terrenal, regidas por un sistema organizado que gira en torno al dinero y tiene como centro a la humanidad. Ese es el mundo, mis hermanos. El mundo gira alrededor del dinero. El mundo se rige por las leyes del dinero. Y por eso dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ciertamente este mundo se rige por amor al dinero. Porque de una u otra manera el dinero es una potestad que Satanás utiliza para dominar este mundo, para esclavizar. No digo dominar, para esclavizar a este mundo. El hombre es esclavo del dinero, mis hermanos. El hombre es capaz de cualquier cosa con tal de tener dinero. Muchas personas venden su alma. No les importa una eternidad que vayan a pasar en el infierno. Sencillamente se venden por dinero, mis hermanos. No saben lo que están haciendo. Pero ciertamente eso es el mundo, mis hermanos. Y todo esto gira alrededor de nosotros como humanos, porque ciertamente este sistema es establecido por nosotros, los humanos, los hombres. Y eso provoca a que humillemos por dinero,
a que avergoncemos, a que nos avergoncemos los unos a los otros por situaciones de poder, por situaciones adquisitivas. Nos avergonzamos los unos a los otros y los unos a los otros nos causamos aflicciones a nosotros mismos. Ese es el mundo, mis hermanos. Y Cristo Jesús fue libre de este sistema satánico. Quiero decirte, hermano, que Cristo Jesús nunca dependió del dinero, jamás dependió del dinero. Ciertamente, por decirte algo, tenía como tesorero al ladrón del grupo que era Judas. Ese era nuestro Señor Jesucristo, como quien dice, para demostrar que Él no necesitaba de andar pidiendo ofrendas, no necesitaba de andar, perdón que lo diga, pero no se me ocurre otra forma, andar besándole los pies a las personas para que pudieran ofrendar, para que pudieran dar una cantidad de dinero y poder dar con pretexto de la obra de Dios. Y por ende, pues nos humillamos. Y por ende les besamos los pies. Al único que le tenemos que besar los pies con todo nuestro amor es a nuestro bendito Señor Jesucristo. Sin embargo, hay personas que son capaces de todo por causa del dinero. Pero esto no nos impresionemos, hermanos. Esto es este mundo. Y ciertamente los que estamos tratando de vencer a este mundo, porque Cristo Jesús ya lo venció. Cristo Jesús ya lo venció. Pero nosotros todavía estamos en este mundo, pero no formamos parte de este mundo, hermano. No formas parte de este mundo, de este sistema satánico. Tú no dependes de este mundo, tú no dependes de un trabajo, tú no dependes de los clientes, tú dependes única y exclusivamente de Dios. Métetelo en la cabeza. Y entonces miren lo que dice en el libro de Juan capítulo 17, mira lo que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, estamos en el versículo 1 del capítulo 17 de Juan, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Ahora, yo veo algo bien importante aquí, mis hermanos. Y yo veo una predestinación. Que ya Cristo Jesús ya sabía quiénes eran los que el Padre le había dado. Porque ahí está hablando de un pasado. Los que tú me diste. El Señor, nuestro Padre le entregó a nuestro Señor Jesucristo. Y oiga lo que dice. Versículo 2. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo: mi propósito está a punto de finalizar. Cuando el Señor estaba crucificado en la carne y expiró, dijo: consumado es. El propósito de nuestro Señor Jesucristo se había cumplido total y completamente a cabalidad. No hubo ninguna variación, porque Dios nunca pierde el control. Jehová sigue sentado en su trono. Jehová sigue reinando. Jehová sigue siendo Dios. Dios omnipotente, Dios omnisciente, el Señor de todas las edades, Dios
el único de hoy, de ayer, de hoy y de siempre. Bendito sea su santo nombre. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo te ruego por ellos. Oiga lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Rogando por estos que el Padre le había entregado en la eternidad. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. ¿Qué significa? Que nosotros somos de nuestro Dios, que nosotros somos de nuestro Cristo Jesús, que le pertenecemos. Por eso fue que nuestro Señor Jesucristo dio su vida e hizo ese sacrificio magnánimo y eterno por nosotros. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo. Ya Cristo Jesús, incluso ya Él ya no estaba en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Ahora, yo veo, mis hermanos, yo veo que Cristo Jesús, en el momento que Él estaba orando por sus discípulos. Pero aún Cristo Jesús presencialmente todavía estaba en la tierra, todavía estaba en este mundo. Y sin embargo, Él estaba diciendo, yo ya no estoy en este mundo. Pero ellos todavía están. Esto nos habla, mis hermanos, de que de una u otra manera nuestra estadía en este mundo depende de nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos, de nuestros argumentos, mis hermanos. A mí me llamaba la atención, mis hermanos, que dice la palabra que el Señor nos dio armas poderosas en el Espíritu. Y mire lo que dice, me llama la atención, mis hermanos, porque Él nos habla y nos dice que nos ha dado armas poderosas en espíritu para la destrucción de argumentos. Qué tremendo, mis hermanos. A mí me llama la atención, me llama la atención esto de parte del Señor. Porque ciertamente a nosotros nos venden, mis hermanos, de que estamos en una guerra espiritual. Y ciertamente estamos en una guerra espiritual, mis hermanos. Y dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ciertamente contra estos es nuestra lucha. Pero ¿por qué les digo esto, mis hermanos? Se los digo porque nosotros queremos pelearnos con Satanás. Queremos pelearnos con los demonios. Queremos pelearnos con los espíritus inmundos. Pero no queremos vivir en santidad delante de Dios. Pero no queremos dejar de hacer las cosas que este mundo nos manda que hagamos. Queremos ir a las casas a hacer una suerte de exorcistas. Y está en regla porque es bíblico, mis hermanos.
Pero de nada nos sirve llevar a cabo estos actos si nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos en santidad delante de Dios, de nada te va a servir cuando llegues delante de Cristo Jesús y le digas: Señor, yo en tu nombre eché demonios, yo profetizaba, y el Señor te diga: apartados de mí, maldito, nunca te conocí. Esto va a ser una palabra durísima para los que creen que porque llevan a cabo, porque llevan una vida como un fuego artificial, como un fuego que es mentiroso, porque no saben y no conocen que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, mi hermano, me llama la atención que Cristo Jesús habla como que Él ya no estuviera en ese momento en este mundo. Sin embargo, Él presencialmente estaba en el mundo, pero ya Cristo Jesús ya no pertenecía a este mundo. Sin embargo, los discípulos sí pertenecían todavía a este mundo, porque todavía tenían en sus corazones aflicciones. Por eso es que nosotros todavía estamos en este mundo, mis hermanos, estamos arraigados, no pertenecemos a este mundo, pero sí nos afecta este mundo, mis hermanos, porque nos provoca ansiedades, nos provoca preocupaciones, porque tenemos deudas, porque tenemos cosas que hemos adquirido con el tiempo. Tenemos que pagar, tenemos que ir a trabajar, tenemos que pagar. Y ciertamente nosotros no nos damos cuenta, mis hermanos, de que todo proviene de Dios. Miren la lección que nos da Cristo Jesús. Él ya estaba total y completamente, directamente con Dios, sabiendo que todo dependía de Dios. Entonces, nuestro bendito Señor Jesucristo le dice: nuestro bendito Señor Jesucristo, versículo 11, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, o sea que Él estaba diciendo como que ya Él ya no estaba presencialmente, sin embargo ahí estaba. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, óigalo bien, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, aquí hay algo bien especial y bien importante, mis hermanos, que yo quiero que hagamos mención, y probablemente, y no probablemente, en otras oportunidades lo vamos a desarrollar de una manera más amplia. Pero hablemos con respecto a la salvación, mis hermanos. Ciertamente se pierde la salvación. Ciertamente será que no se pierde la salvación. Yo quiero decirte la manera de pensar de nosotros. Y yo te puedo decir, hermano mío, de que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que no cambia, porque y me sustento en este versículo, porque todo don divino proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué significa? Que Dios no cambia. Y si Dios decidió salvarte, y si Dios decidió que tú fueras su hijo, Él no desecha a sus hijos, mis hermanos. Él no se arrepiente, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es el mismo y nunca se arrepiente y nunca miente. Sin embargo, muchas personas que andan por ahí, y son muchas, mis hermanos,
y que piensan que tienen la salvación porque hacen o deshacen según se los marca su religión, pero no hacen la voluntad de Dios. Pero ellos creen que ya se ganaron la salvación por sus méritos. Quiero decirte algo bien importante. La salvación es un regalo de Dios. Y algo bien importante que tú tienes que saber. No es porque tú o yo merezcamos ser salvos. No lo merecíamos. Eso es un hecho. No merecíamos la salvación. Sin embargo, Él tuvo misericordia. Es más, hermano, y quiero decirte algo bien importante. No tenemos absolutamente nada para darle a Dios, tomando en cuenta que todo le pertenece a Él. Por lo tanto, lo que tú crees que es tuyo, en realidad es de Dios. Y Él, porque es bueno, te deja gozar de las cosas. Entonces, ¿qué le podemos decir al Señor? Alguien que diga, alguien que hable. Sencillamente, Él es bueno, mis hermanos. Él es maravilloso. Y de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya vamos por el final. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste, yo los guardé, y de ninguno de ellos se me perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora, hay algo que te tengo que decir, y como te digo, en otra oportunidad lo vamos a tratar. Esto también lo vamos a tratar más detalladamente. Existen vasos de honra y existen vasos de gloria, de deshonra y de honra. Dios quiere que tú seas un vaso de honra, pero la única forma en que tú vas a ser un vaso de honra es que tú seas obediente a Dios. Dios no quiere tu sacrificio. Entiéndelo, hermano. Entiéndelo, amigo. Dios no quiere tu sacrificio. Tú puedes pasar 40 días de ayuno, pero si tú no estás según la voluntad de Dios, si tú no estás haciendo la voluntad de Dios, si tú no estás en santidad para agradar al Dios omnipotente y santo, de nada sirve. A Dios le agrada la obediencia, así como Cristo Jesús, que fue obediente y nunca desobedeció al Padre. Vamos a dejar marcado algo y lo tenemos que enmarcar total y completamente. Para llevar a cabo un propósito de Dios, tienes que ser obediente. Es necesario la obediencia a Dios, porque de otra manera no vas a agradar a Dios. Sin santidad nadie agradará a Dios. Oiga, ¿y cómo hacemos para obedecer a Dios? Aquí está todo, mis hermanos. En la bendita palabra de Dios. Aquí está todo. Hoy te predico al Cristo de la gloria, al Hijo del Dios viviente, el que cumplió su propósito, el propósito de ser Cordero de Dios, que vivió en consecuencia a esto. Hoy te pregunto, ¿tienes tú un propósito de Dios? ¿Estás tú enmarcado en el plan perfecto de Dios? ¿Eres tú un vaso de honra o eres un vaso de deshonra? Te dejo estas preguntas en tu corazón para que tú entiendas que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. No puedo cerrar, mis hermanos, sin invitarte, como siempre,
a que si tú no has conocido a Cristo Jesús, si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy te invitamos aquí a que tú cierres tus ojitos juntamente con nosotros y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que no he vivido en consecuencia a ti, Señor. Pero me arrepiento y me aparto del pecado con tal de alcanzar misericordia de parte tuya. Y de una manera puntual, yo declaro que te acepto, mi Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor, Salvador, sanador y absolutamente todo en mi vida. Te acepto como mi dueño, Cristo Jesús, como mi Señor. Y a partir de este momento yo declaro que todo señorío de este mundo es cancelado en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, declarando que el único Señor de mi vida eres tú, Cristo Jesús. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que has hecho la mejor oración de tu vida. Y esta oración la vas a recordar incluso ya estando en la eternidad. Te bendigo, mi hermano, y te envío un saludo fraternal y cariñoso de parte de este canal, El Discipulado. Te pido, por favor, mi hermano, que compartas este mensaje, esta sana doctrina de Dios, para que pueda llegar a más personas. Suscríbete a nuestro canal y ponle un me gusta. Y como te digo, que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.